Saludos cordiales, bienvenidos a un nuevo video. Hablamos aquí de lengua y literatura. Hablamos siempre de lo que es la literatura como educación. Me parece muy bien que ustedes estén por acá. Gracias por compartir este momento de tiempo conmigo y con todos quienes quieren conocer algo. Bueno, vamos a hablar de Iván Egues. Decimos que Iván Egues nace en Quito en 1944. Ojo, es un literato ecuatoriano que aún no ha muerto. Nace en 1944. Si usted quiere sacar la edad de este famoso, pues allí está. Estamos en el 2021. Entonces, decimos que este es un poeta ensayista reconocido mundialmente por su prolífica y excelente obra, desarrollando tareas culturales diversas como delegado en el Consejo Mundial de la Paz en Estocolmo hace varios años, jurado en Premio Casa de la Cultura en La Habana, que es importantísimo, tareas de índole diplomático, secretario de la Casa de Cultura de Guayaquil, entre otros temas. Perteneció en sus días de estudiante. ¿Quién no fue estudiante? Todos. Y la gente que brilla es desde allí. Y comienzos de su carrera como escritor al grupo Frente Cultural. Ellos desafiaron las tradiciones políticas culturales de su época, de su extensa obra, y citaremos entre las más famosas. Por ejemplo, luego veremos un poquito más. Linares, luego hizo cuentos fantásticos, cuentos gigantes, entre otros. Se le conoce como narrador del siglo XX. Recuerden que nuestra literatura abarca la narración, la parte lírica, ¿no es cierto? Y la parte dramática. Entonces él fue netamente narrador. Se considera como narrador de las décadas de 1960, 1970 y 1980. O sea, 3 décadas, 30 años de narrar un sinnúmero de cuentos, novelas, de ensayos, entre otros. Cuentista, por eso escribió muchos cuentos, y novelista que ha trabajado técnicas experimentales en su narrativa. Uno de los procesos grandes que Iván Egues determina es desde su contexto, su estilo de narración. Compone su obra los libros de cuentos, entre ellos están El Triple Salto, Ánima, Pávora, Historias Leves, Cuentos Inocentes, Cuentos Fantásticos y Cuentos Gitanos. Entre las novelas tenemos, muy importante, que ganó muchos premios, La Linares. Esto es preciso que los estudiantes vayan leyendo en el bachillerato. Tenemos 3 años para leer una obra importantísima. Pájara, La Memoria, El Poder del Gran Señor, Lorena y Bobby, Sonata para Sordos. Esta es una de las tantas novelas que este gran autor ha escrito. Aquí tenemos premios, visiones, triunfos que él hizo. En la Linares, premio que ganó Premio Nacional Aurelio Espinosa Poli en 1975. Pájara, La Memoria en 1985. El Poder del Gran Señor en ese mismo año. Y Lorena y Bobby en 1999. Sonata para Sordos en 99. El Triple Salto en 1981, Ánima, Pávora en 1990, y así otros poemas que nacieron desde su juventud. Por esto podemos decir que Iván Egues, este gran quiteño, toma diferentes hechos históricos y los plasma en su novela, creando así momentos reales. Es decir, aprovecha la situación coyuntural, política, económica, social de ese entonces para desarrollar su estilo. Esta obra es catalogada de estilo barroco por los dadores. ¿Qué era el barroco? Acuérdense, decimos que el barroco era la exageración de adornos, tanto en la literatura, en la arquitectura, y son
obras extremadamente fabulosas por lo exagerado que hacían, que se usa en la palabra y fluidez del lenguaje. Este estilo predominó en el siglo XVII, hablamos de 1600 hasta 1700, caracterizado por la evolución de las ideas. Obviamente, Iván Egues toma este estilo de buscar figuras literarias que exageran en su obra, pero determinan un contenido fabuloso. En la historia de la literatura, el estilo del término barroco no se utilizó más que para las artes plásticas. Es que en los años 1920, hablamos a inicios del siglo XX, cuando se empieza a hablar del barroco literario, llegando al Ecuador tiempos más tarde. Entonces, por ello se habla el estilo que ha predominado en sus obras escritas por Iván Egues, marcando así una tendencia personal de buscar exagerar adornos tanto en las novelas con mayor razón en su poesía. La sátira, que era la sátira, acuérdense, hablábamos de burlarse de los movimientos, acciones de una persona, era una característica que predomina esta obra, ya que se explica cómo la sociedad quiteña se burlaba de María Linares, por ejemplo, en su obra importantísima, ¿no?, de Iván Egues. Entre la trayectoria profesional y política ha incursionado en poesía y en relato. Hacer grandes poemas de lo que viene en su interior, de la expresividad, eso es fabuloso. Es uno de los escritores más connotados del Ecuador. Obtuvo el premio Aurelio Espinosa Poli con la obra importantísima Linares, que recorrió el mundo. Egues es una figura nacional e internacional en el mundo de las letras, por supuesto que sí, ovacionado por mucha gente. Fue parte del consejo de redacción de la revista literaria Bufanda del Sol. Miren cuántos premios, cuántas cosas se realizaron. En cuanto a esta obra Linares de Iván Egues, ustedes deben conocer, es la idiosincrasia que se explica, que se relaciona en su pueblo, pero con un tinte de burla, un tinte de exageración. Ese fue su estilo siempre, mis amigos. En Cuentos Fantásticos, lo extraordinario no es que él apareciera casi 400 años después, como dice, por algo se le denomina como inmortal, por supuesto por sus cuentos, sino que yo hubiera visitado ese teatro casi 400 años antes. Él, a través de su expresividad, vuelve hacia el pasado para relacionar la vida a través de los cuentos. Cosas importantes que le ha sucedido, por ejemplo, es gran cantidad de exposiciones que ha hecho en su vida dentro y fuera del país. Aquí, por ejemplo, en la Feria Internacional del Libro en Guayaquil, en el 2016, junto al cuencano, muy famoso por su obra también, personajes que llegan a relacionar la vida connotativa como periodistas, como grandes literatos. Entonces allí está su pensamiento de estos grandes hombres. Bien, entonces espero que les haya servido en algo. Muchas gracias por venir, por estar aquí, y si necesitas más, suscríbete.